truco de ideología. No es un truco de ningún dictador. Ángulo con Ruth del Salto. Estados Unidos está ofreciendo $50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico y terrorismo, una recompensa récord igual a la de Osama Bin Laden, que reaviva ciertos rumores sobre una posible operación militar en Venezuela para arrestar. Maduro ha propuesto en las últimas horas unir a las fuerzas militares de Colombia y Venezuela con un propósito: acabar con el narcotráfico. La pregunta aquí es, ¿estamos ante un plan real de acción por parte de Estados Unidos? Y también mencionar en el tablero geopolítico esta reunión que va a darse entre Trump y Putin, que añade cierta dosis de intriga. Vamos a abrir el debate enseguida en Ángulo. Unir el trabajo de cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas. Unir a los gobiernos nacionales con los ministerios. Unir a las fuerzas militares de Colombia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo, de Táchira, Zulia hasta La Guajira. Y lo estamos logrando, lo vamos a lograr. Del lado venezolano, como yo se lo he dicho al presidente Gustavo Petro muchas veces, del lado venezolano, Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente. Y como vamos a explicar ahora, Venezuela este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio. Así que sí se puede. Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona número 1, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia. Claro, lo que decimos, esto reaviva algunas hipótesis en algunos analistas, ya lo vamos a hablar enseguida aquí con nuestros invitados, sobre una posible incursión que podría haber de parte de Estados Unidos. Vamos a recordar algunos casos que han salido a colación después de conocerse este aumento en la recompensa por Nicolás Maduro. Revisamos el de Noriega, por ejemplo, este militar panameño que estaba en la nómina de la CIA por sus trabajos de inteligencia, pero terminó enfrentado a Estados Unidos, en especial cuando en 1983 se convirtió en el dictador de Panamá, acusado formalmente de crimen organizado, de lavado de dinero, de tráfico de drogas por sus relaciones con el cártel de Medellín. Dejó el poder el 20 de diciembre de 1989, día en que una coalición internacional militar liderada por Estados Unidos invadió Panamá y lo derrocó. Noriega se refugió en la sede de la misión diplomática del Vaticano en Ciudad de Panamá, pero se entregó el 3 de enero de 1990. En 1992, al dictarse sentencia de culpabilidad, se convirtió en el primer mandatario extranjero juzgado en tribunales de Estados Unidos. Regresó a Panamá en el 2011 y enfrentó cargos por asesinato, aunque sí pudo beneficiarse del arresto domiciliario por mala salud. Murió finalmente en el 2017. Otra situación que también ha salido a colación en Irak, militar y dictador de Irak, Saddam Hussein, que fue respaldado por Estados Unidos en una larga guerra que mantuvo con Irán, pero luego de la paz con los persas, Hussein se convirtió en adversario de Estados Unidos, sobre todo por invadir Kuwait en 1990, amenazar a Israel y por su presunto apoyo al terrorista islámico Osama Bin Laden. Hussein fue depuesto, capturado por el ejército de Estados Unidos en la ciudad de Ad-Dewar el 13 de diciembre del 2003, durante la célebre Operación Amanecer Rojo. Estados Unidos no lo juzgó, sino que lo entregó al Alto Tribunal Penal iraquí, creado justamente tras la invasión a Irak, de todos modos controlado por los estadounidenses. Esta ejecución de Saddam Hussein ocurrió el 30 de diciembre del 2006.
Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy para mostrar sus lados en este ángulo. En Estados Unidos voy a darle la bienvenida a Luis Quiñones, veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, experto en asuntos de seguridad internacional y director de la campaña de Donald Trump. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Gracias. La bienvenida en Argentina también Alberto Huchtenrother, autor de La geopolítica nunca fue. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a los dos por estar aquí. Luis, quiero empezar con usted hablando de la recompensa y las implicaciones que tendría el mensaje que está enviando Estados Unidos. ¿Cuál sería este mensaje? Al fijar una recompensa de $50 millones que iguala quizás a la de Osama Bin Laden por Nicolás Maduro. Bueno, en primer lugar, mucha gente cree que esto es para que dejen saber dónde es que se está escondiendo Maduro. Nosotros sabemos dónde él está en cada momento. Se le siguen los pasos por satélites, por otros métodos. Sabemos en qué momento va a comer. O sea que no es un secreto saber dónde él está. En realidad, esos 50 millones es un incentivo para gente, los oligarcas que están alrededor de él, que han perdido mucho dinero. También para gente militar que se despierten y que traten de sacarlo a él de su oposición, que ellos sean los que causen el cambio dentro del país y que nosotros no tengamos que intervenir. Eso es la realidad, porque si quisiéramos hacer algo, francamente, ahorita tenemos algunos sistemas, por ejemplo, hay un sistema cinético que no explota, ¿no? Que tiras digamos un pedazo de hierro desde una altura altísima. Cuando cae va a pegar exactamente en el punto donde quieres y la pared de al lado ni siquiera la vas a tocar. Tenemos sistemas para poder hacerlo si quisiéramos llegar a ese punto, pero en este caso, como te digo, la idea de ofrecer los 50 millones es un incentivo para aquellas personas que quieran levantarse y liberar el país a decir, bueno, empiezan con 50 millones y se le darían otras clases de beneficios, como inclusive tener aquí una residencia, tener documentos que puedan entrar y salir. No es cuestión de que no sepamos dónde está. Gracias por esta primera intervención. Quiero conocer el criterio de Alberto, si coincide con lo expresado por Luis. ¿Esta medida es jurídicamente viable? También preguntar bajo el derecho internacional, ¿o es más un acto simbólico, tomando en cuenta lo que dice Luis Quiñones, que se sabe plenamente dónde está? No es que nadie no conoce lo que hace Nicolás Maduro en Venezuela, en Miraflores. Mire, estimada, considerando la tecnología militar de Estados Unidos, una superpotencia de escala, su sistema panóptico y panauditivo efectivamente le permite seguir a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. No hay lugar donde esconderse en el mundo. En relación con el derecho internacional, bueno, yo diría que esto es el principio de no intervención en los asuntos internos y externos de los estados, que es un principio que nace del seno de la comunidad latinoamericana. Es un principio, uno de los grandes principios del derecho internacional público, de manera que no es posible llevar adelante una medida vulnerando el principio de no intervención, ¿no es cierto? Pero bueno, están por un lado las leyes relativas con el derecho internacional, los regímenes internacionales, los tratados, pero por otro lado están aquellas leyes no escritas, diría yo, que tienen que ver con las capacidades de los estados, ¿no? Y en este sentido, Estados Unidos es un actor, diría yo, el más preeminente del mundo, pero aparte, lo que está ocurriendo sucede dentro de lo que podríamos denominar el Mare Nostrum norteamericano, hablando de geopolítica, ¿no? Esto significa que el territorio inmediato de los Estados Unidos, es decir, Centroamérica, el Caribe y Venezuela y Colombia, forman parte, geopolíticamente hablando, están relacionados muy directamente con el interés nacional de los Estados Unidos, de manera que lo que sucede en ese espacio es de incumbencia estratégica de los Estados Unidos. Luis, aquí si podemos establecer una diferencia clave
que existiera entre actuar contra alguien que funge ilegítimamente como mandatario de Venezuela y lo que fue en su momento ir en contra de un líder terrorista como Osama Bin Laden, hablando de las recompensas en los parámetros establecidos? Bueno, mira, en primer lugar hay varias formas de terrorismo. Uno de los terrorismos que está llevando Maduro es exportar todas estas clases de productos que solo arruinan a la sociedad, que causan muchos daños, matan a muchas personas. O sea que estamos hablando de un terrorismo donde vas a enviar armas y vas a ir a hacer pedazos a lugares o matar a personas, o estás hablando de otra clase de terrorismo, es una guerra que tienen de que envían esas drogas, ellos pueden controlarlos muy fácilmente, se están enriqueciendo al enviar estos productos, o sea que es otra forma de terrorismo que él está utilizando, vendiendo las drogas. Cuando eso pasa a ser un elemento en la seguridad nacional de otro país, entonces los Estados Unidos tienen que empezar a evaluar todas sus oportunidades, todas sus opciones. ¿Cómo sucedió con Noriega? Como tú dices, Noriega no era en realidad un terrorista al estilo de Bin Laden, pero sin embargo ya teníamos el ojo y sabíamos que tarde o temprano él iba a caer. O sea que ahí estamos hablando de que cuando se ponen a exportar miles de toneladas de cocaína y de otra clase de productos, inclusive sabemos que están enviando fentanil a través del país, y cuando el mismo presidente está actuando como jefe de un cartel, ¿qué es la diferencia entre él y un terrorista mexicano que es el jefe de los partidos que tienen de estos carteles? No hay ninguna diferencia. O sea que él tiene la misma estatus de decir como un líder de un cartel de drogas y hay que pararlo. Y ya vemos de que este es un cáncer que entró. Empezó con Cuba, luego agarró Venezuela, ahora está cayendo Colombia desafortunadamente. Están hablando de que se pueden unir para defenderse a los países y tratar de mantener esta pugna que tienen. No les importa robarse las elecciones, ya como vimos con Maduro, que descaradamente se robó las elecciones. Todo eso tenemos que ver de que él está haciendo mucho daño a la sociedad, no solo de Estados Unidos, sino también de Latinoamérica. Ahora, Luis, hablando en proporciones también, lo citábamos hace un momento, ¿qué lecciones ofrece el caso de Manuel Antonio Noriega para entender los riesgos, los beneficios también de algún tipo de situación en el caso de darse medidas como estas por parte de los Estados Unidos para capturar a alguien, en este caso como Nicolás Maduro? Sí, lo que sucedió en Noriega fue que nosotros estuvimos trabajando con gente del gobierno, gente militar, con gente de inteligencia que tenían ahí de los panameños, y ellos sabían que los abusos que estaban sucediendo. Entonces, cuando sabíamos, llegó el momento adecuado, sin poder, que no lo pudieron tumbar a él del poder, entonces decidimos tomar una acción más directa. Y se pudo haber invadido de otra manera, como una forma militar, pero en realidad fue una evento, una acción muy preparada con fuerzas especiales que llegamos, entraron, claro, algunos militares que estaban afiliados con él se resistieron, desafortunadamente varios murieron, pero en realidad, si tú puedes comparar tú o invadir, como sucedió en Afganistán, por ejemplo, donde tuvimos que entrar tirando bombas y ametrallando y todo, a una acción más especial, muy cirúrgica, como sucedió con Noriega, se puede hacer lo mismo en Venezuela. Obviamente eso no es lo que nosotros quisiéramos, porque en realidad quisiéramos mantener la paz en el hemisferio, pero también cuando una persona sigue exportando todos esos productos, 50 millones va a cambiar la diferencia de alguna persona, no lo creo. Pero tal vez si les ofrecemos 250 millones de dólares o hasta $500 millones para los militares que se vuelvan contra él y digan vamos a tener unas elecciones reales, honestas y abiertas, ahí veremos si en realidad él está en el poder porque la gente lo quiere o fue por puro fraude. Ya, ahora, Alberto, en el caso que citábamos también de Saddam Hussein, el desenlace fue posible solo tras una invasión. ¿Es realista pensar en un escenario similar con Venezuela? Bueno, estimada, es posible, repito, por la capacidad de respuesta que tiene Estados Unidos, por las capacidades. No veo que vaya a pasar próximamente esto en Venezuela,
Pero en tanto Estados Unidos continúe teniendo un enfoque relativo con que el problema de la droga tiene que ver más con la oferta que con la demanda, bueno, pues entonces siempre estarán habilitadas las posibilidades de intervención. Aparte, es importante tener presente que Estados Unidos prácticamente relaciona narcoterrorismo, esta es la relación que hace, y en este sentido, y en el caso específico de Venezuela, aquí evidentemente pesan las cuestiones relativas de la relación del régimen venezolano con la FARC de Colombia y los ingresos que reciben los carteles como el de los soles en Venezuela, ¿no? De manera que Estados Unidos considera que este es un problema más allá del narcotráfico, lo relaciona con un problema de seguridad nacional y lo equipara a cuestiones terroristas por la colusión que existe, ¿no es cierto? De manera que es posible que lo haga porque, repito, Estados Unidos ya hace un tiempo, y particularmente con Donald Trump, viene desfirmando, saliendo de tratados que precisamente tratan de establecer un orden desde el punto de vista del derecho internacional y lo hace de manera unilateral, ¿no es cierto? Lo de Saddam Hussein, la invasión misma a Irak, que se basó en cuestiones que finalmente no se demostró que no existían, y el pago que ha hecho para llegar a Saddam Hussein y también al hermano de Saddam Hussein, efectivamente funcionó así sobre una cuestión que tiene que ver con el avance de la injerencia unilateral, ¿no es cierto? Y finalmente diría también que cuando hablo del consumo, del problema de la oferta, del enfoque y no tanto del consumo, es importante tener en cuenta la demanda. El año pasado, en la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, se declaró el estado de emergencia para tratar de frenar un poco el impacto del fentanilo. Por 90 días se hizo esto, ¿no? Y según el informe de drogas del mundo, Informe Mundial de Drogas 2024, el consumo en el mundo aumentó el 20%, ¿no? Y entre los principales centros de mayor consumo está Estados Unidos, ¿no es cierto? De manera que Estados Unidos, a pesar de esta cuestión, continúa, como hace mucho tiempo lo hace, manteniendo un enfoque basado en la oferta. Y si este enfoque persiste, la injerencia siempre va a estar presente porque los carteles de droga, desde el punto de vista de Washington, prácticamente relocalizan la autoridad de los estados en América Latina, en algunos más que en otros. De manera que aquí pasamos a una máxima de lo que se decía después del 11 de septiembre del 2001. Si un Estado no puede resolver los problemas de seguridad, bueno, otros los tendrán que hacer por él. Esto es muy efectivo desde lo que estamos hablando y lo ha dicho prácticamente en estas mismas palabras recientemente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Voy a saludar, a integrar ahora en el panel, saludar en España, Antonio Herrero, él es experto en seguridad e inteligencia militar. Gracias por estar con nosotros, Antonio, bienvenido al programa Ángulo. Un placer, Ruth, un placer. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí hablando un poco, abriendo el debate sobre este aumento en la cifra recompensa por parte del gobierno de Estados Unidos para dar con información que logre llegar a Nicolás Maduro en Venezuela, 50 millones de dólares. Este movimiento, y quisiera preguntarle a Antonio, ¿podría interpretarse como un paso previo a operaciones encubiertas o militares? ¿Cómo lo ve usted? Mira, sinceramente estaba escuchando muy interesantes las opiniones de los otros invitados, pero en principio a mí me cuesta ahora mismo creer que vaya a haber un movimiento armado de Estados Unidos hacia la Venezuela de Nicolás Maduro. Además hay que tener en cuenta otra cosa muy importante. Con descabezar a Nicolás Maduro no se resuelve el problema. Hay otros elementos igual de peligrosos o peores que él, como son Diosdado Cabello o Vladimir Padrino. Cuando tú intentas derrocar o descabezar un movimiento en un país
con el que tienes un litigio, tienes que tener un as en la manga para poder llegar a sustituir a ese presidente. Y en este caso es que ni tan siquiera la oposición venezolana se encuentra con capacidades de poder asumir, porque o bien la ha obligado a exiliarse, o bien la ha eliminado físicamente, o bien la tiene encerrada en prisión. Entonces es muy difícil llegar a ese extremo. A mí lo que sí me llama poderosamente la atención, que detrás de todo este movimiento, es verdad que los Estados Unidos lleva advirtiendo del famoso cártel del Sol, ha ido aumentando, según el presidente que ha llegado, el dinero que ofrecen por Nicolás Maduro. Empezamos por los 15 millones que ofreció el presidente Trump en la primera legislatura. Biden lo subió a 25 y ahora lo acaba de subir otra vez Trump a 50 millones. Pero me da a mí que más tiene que ver esto con... porque el movimiento parece como que se apagó. Estados Unidos relajó las medidas, de hecho, permitió la famosa operación Chevron a la petrolífera americana trabajar otra vez con Venezuela, con lo cual era una fuente de ingresos para Maduro y bueno, Estados Unidos no utilizaba, no tiraba de sus reservas. Pero vuelvo y repito, me parece que detrás de esto lo que hay es una guerra económica. Estamos ahora en una guerra de aranceles. Venezuela, su principal comprador de petróleo es curiosamente China, con 503.000 barriles diarios. Y no sé, yo me inclino más por pensar que de lo que se trata es de ahogar económicamente a la Venezuela de Maduro, que buscar un fin militar para acabar con el régimen del presidente venezolano. Ya. Antes de irme al corte comercial, Antonio, quiero conocer su criterio. ¿Qué decir con lo que ha expresado Maduro a Petro, que defiende la propuesta de articular ejércitos tanto de Colombia y Venezuela para establecer una lucha contra el narcotráfico? Ha dicho, pues, es conveniente para las dos naciones, ha asegurado que Colombia, esto lo ha dicho Petro, busca articular esfuerzos con Estados Unidos, con países europeos, con América Latina, el Caribe, así también con China, el mundo árabe y otras regiones. Pero particularmente llama la atención cuando Maduro pues sale en cadena nacional, en una entrevista, diciendo que cuidado con Estados Unidos, con esta recompensa, que podría ser el fin del imperio. ¿Qué decir con esta situación de querer o esta intención de articular ejércitos tanto de Venezuela como de Colombia? Hombre, las intenciones probablemente existan. Lo que pasa es, bueno, y aparte les unen a los dos cierta rama ideológica, ¿no? Y un enemigo común, porque después de todo las relaciones se han deteriorado bastante entre Colombia y los Estados Unidos. Basta con echar la mirada para detrás cuando vimos las capacidades que prestaba los Estados Unidos, sobre todo en inteligencia militar junto con Israel, a Colombia para poder acabar con los cárteles de la droga. Yo pienso que esto es un poco para intentar apaciguar a la opinión pública americana y pues darle una bofetada sin manos y con guantes al presidente americano, a Trump, para decirle, pues mira, nosotros mismos podemos coaligarnos y hacer un movimiento que luchemos contra el narcotráfico que sale de esta región americana. Hay una cosa también que me llama poderosamente la atención y que creo que no se ha tocado aquí, que es el tema del general Hugo Carvajal Barrios, que era el jefe de la inteligencia venezolana, que fue detenido en Madrid en 2021 y extraditado posteriormente a 2023 a Estados Unidos, que pudiera haber algo de lo que Trump le acusa, de que efectivamente hay gente en el gobierno venezolano que se lucra y se beneficia de, pues, digamos, de mirar para otro lado cuando entra esa ingente cantidad de droga que luego sale mayoritariamente hacia los Estados Unidos. Pero ya te digo, yo creo que lo que ha hecho ahora Nicolás Maduro ha sido un poco una guerra mediática, quedar bien ante la opinión pública, su propio país empezando, luego con el colombiano, que además ellos han tenido muchísimos roces antaño.
y luego pues intentar demostrarle al presidente Trump que ellos mismos pueden llegar a un acuerdo para acabar con el narcotráfico de esa región. Luis, antes de irme a la pausa comercial, quiero conocer su criterio sobre esta articulación de ejércitos propuesto por Maduro a Petro, aceptado por Petro además, y decir que esto es conveniente para las dos naciones, luchar contra el narcotráfico. La hipocresía más grande la que he visto. Si no estuviera, yo tengo una casa cerca de Disney, el mundo de Disney, y podría decir que la fantasía está igual que en Venezuela. Que Maduro diga que él quiere parar el narcotráfico es increíble, que siquiera no tiene el conocimiento de la verdad. Si él quisiera pararlo, podría él decirle a toda su gente, paremos. Él se llenó todo su gobierno de familiares, de amigos muy cercanos, y como dice el compañero correctamente, si botar la cabeza no significa que el cuerpo va a morir en este caso. Hay mucha gente que él ha metido que tiene los mismos principios y la misma destrucción en mente. O sea que sería difícil, pero que este tipo, Maduro, que es un simple chofer de bus, que ni siquiera llegó a tener un 5º año de educación, sea el presidente de un país tan bonito, tan próspero, que fue tan próspero como Venezuela, que él diga que él va a ordenar al ejército, ¿y qué es lo que va a hacer? ¿Que lo arresten a él primero? ¿Él mismo se va a autoarrestar y se va a poner en la prisión? Vamos, eso es un chiste de una vez lo que le está diciendo. Si él quiere ser sincero, que diga muy bien, traen a la DEA, vamos a empezar a buscar en realidad dónde están los narcotráficos y en lo que sean, estén metidos, ya sean familiares o sean amigotes, a la cárcel. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, regresamos enseguida con Alberto, con Antonio, con Luis. Estamos hablando sobre la recompensa que ha puesto Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro, $50 millones, y en las últimas horas justamente Maduro ha lanzado esta advertencia a los Estados Unidos, ha hecho una declaración junto a Vladimir Padrino López, a Diosdado Cabello, ambos también buscados por narcotráfico, y le dijo al gobierno de Trump que no se atreva a meterse con él. Luego del corte comercial, regresamos. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevan. Dejen quieto a quien quieto está. Yo soy un hombre de paz. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con más de Ángulo. A propósito, Trump y Putin van a mantener conversaciones en Alaska el próximo 15 de agosto, este viernes, en un intento por poner fin a la guerra en Ucrania. Eso es lo que ha trascendido. No habrá participación de Ucrania en esta reunión, a pesar de las peticiones de Kiev y la Unión Europea para que Zelensky forme parte de las negociaciones. Zelensky ya ha declarado que su país no va a ceder territorio al ocupante y que cualquier decisión sin Ucrania es también una decisión contra la paz. Putin dice, intenta imponer una paz a su medida, quedarse con la zona del Donetsk, Lugansk, Crimea y dividir también a Europa. Traemos a colación esta reunión que va a darse porque necesitamos hablar un poco del contexto geopolítico que hay a propósito de esto de Nicolás Maduro, que se ha conocido en los últimos días la recompensa del gobierno de Estados Unidos por quien dé información de Nicolás Maduro. ¿Cómo influye? Empiezo con Alberto. La reunión que va a mantener Trump y Putin en este escenario. Bueno, la reunión que van a tener los mandatarios de Estados Unidos y Rusia en Alaska el viernes, de alguna manera significa o resignifica que los mandatarios de actores preeminentes tratan temas importantes, ¿no? Porque yo considero que esta guerra tiene una falla importante y es la de haber otorgado en su momento preferencias estratégicas a un actor intermedio, Ucrania, y esto generó una gran desestabilización. Y en esto hay grandes responsables. De modo que la política internacional vuelva a ser considerada entre
poderes que cuentan, como decía Tucídides, me parece importante en relación con la recuperación de la cultura estratégica que abarca, entre otras cuestiones, la seguridad nuclear, que posiblemente tenga algunos desajustes, ¿no? De modo que desde este punto me parece positivo y creo que la posición de Rusia no va a variar ni un centímetro, puesto que es prácticamente imposible pensar que Rusia se va a retirar del este y el sur de Ucrania, y en este sentido yo diría que Ucrania ha prácticamente perdido esta guerra. Le queda solamente el apoyo de Europa, pues desde mi punto de vista, que Trump ya haya dejado de enviar armas a Ucrania y que venda armas a la OTAN es una señal importante. No puede seguir el mundo comenzando a ser afectado en su segmento geoeconómico por un conflicto que no tiene solución. En relación, me parece, me pregunto esto con lo que tiene que ver con Estados Unidos y Maduro. Bueno, yo creo que es un momento de la política internacional donde el multilateralismo prácticamente está por el suelo y aparecen estos anuncios, estas cuestiones que tienen más que ver con las capacidades, con moverse de manera lateral a los pactos, a los regímenes, a los tratados, porque evidentemente si esto finalmente se avanza, bueno, vamos a tener un hecho realmente que va en contra de la legislación internacional, puesto que pues Rusia invadió un país y se va a quedar con parte de ese territorio. Y salvando la diferencia, si Estados Unidos prosigue con esta cuestión de identificar el narcoterrorismo con el aumento de su inseguridad nacional, bueno, esto también podría dar lugar a una mayor injerencia. No digo que, repito, no digo, y en esto coincido con Antonio, no digo que va a haber una intervención, pero va a haber cada vez presiones de cuño cada vez más unilateral, ¿no es cierto? Puesto que no va a permitir a Estados Unidos que se vea afectada su seguridad nacional, por lo que en América Latina no pueden llegar a controlar, que es esta colusión y expansión del narcotráfico y el narcoterrorismo. Ujú. Quiero conocer el criterio de Luis y luego le doy la palabra a Antonio. Luis, de frente, ¿podría el tema Venezuela, el tema de la recompensa de Maduro, ser parte de esta reunión, ponerlo sobre la mesa, tomando en cuenta la cercanía de Maduro con Putin, Rusia y sus aliados en América Latina? No, no creo que vaya a intervenir de ninguna manera, porque esto en realidad son discusiones muy enfocadas para poder llevar a un acuerdo. Sabemos que Putin no quiere retirarse a menos de que él controle por lo menos la mitad del país de Ucrania, ya que desde tiempos históricos ellos han estado reclamando de que es territorio de ellos. Recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes invadieron esa zona, la mayoría de ucranianos se unieron, prefirieron apoyar a los alemanes y no a los rusos, porque les tienen tanta rabia de hace años. En la Primera Guerra Mundial sabemos que hubieron matanzas también, siempre ha existido esa pugna y ellos no quieren pasar a ser rusos. Entonces, eso es el problema que tenemos, que si Putin no acepta un acuerdo a menos de que le den la mitad del país, pero también Zelensky tiene razón, han estado peleando tantos años, cuántos miles de muertos no han tenido para poder defender su territorio y les van a dar ahora el terreno tan fácilmente. Hubiera sido más fácil hacerlo como desde el principio, cuando el Wagner Group empezó a pelear con ellos. Si hubiéramos tenido presidentes en ese tiempo, en vez de Barack Obama, en vez de Biden, las cosas serían diferentes, porque no le quisieron dar el apoyo a Ucrania cuando el Wagner Group invadió. Ese era el momento de pararlos, porque el ejército ruso todavía no se había metido. Ahora tenemos una situación donde el mismo sector europeo dice, no queremos que se acepte ese acuerdo de paz porque eso es darle una recompensa a Putin al haber invadido, y qué garantías tenemos de que después él no va a buscar otra excusa para agarrar Polonia. Y él ya avisó de que su intención es volver a restablecer la Unión Soviética que existió hace 50, 60 años.
Antes de irme a la pausa comercial le voy a dar la palabra a Antonio, pero ser un poco más clara, específica en la pregunta, quizás, no lo estoy siendo. Antonio, ¿podría estar el tema, en el caso de darse, de que Estados Unidos esté pensando en una incursión militar, de entrar a Venezuela tras Nicolás Maduro, sacar este tema a colación en la reunión que va a tener con Putin el próximo viernes a propósito de otro problema que es el que tiene que ver con Ucrania, pero de cierta forma decirle, a ver, estas son las negociaciones, porque se sabe que Rusia, que Putin protege, es muy amigo de Nicolás Maduro. ¿Podría salir este tema a colación? ¿Usted cree que sí o no? Ruth, yo sí creo que va a estar encima de la mesa, no como tema prioritario, pero sí como una especie de recordatorio a Putin, diciéndole poco más o menos, no olvides que Venezuela es el patio trasero de mi casa, la doctrina del famoso presidente americano de Monroe, de América para los americanos. Entonces, cuanto menos injerencia haya en Hispanoamérica por parte tuya, pues yo procuraré beneficiarte en lo que en la guerra de Ucrania, porque además estaba clarísimo, los dos contertulios también van por ese camino. Rusia no se va a retirar. Tú no puedes llegar ahora a las madres de 100.000 soldados, 120.000 soldados rusos y decirle que te vuelves a las fronteras anteriores al conflicto y con qué justificación le dices a una madre que su hijo perdió la vida a cambio de nada. No tiene sentido ninguno. Y que evidentemente este tema, junto con otros más, seguramente encima de la mesa también se va a poner el tema de los aranceles con China, el apoyo coreano del norte a Rusia. Sí, se va a tocar muchos temas, aunque fundamentalmente se va a intentar poner un poco de, que no creo que se consiga, un poco de pax a la guerra entre Rusia y Ucrania. Gracias por esta intervención, los tres. Me voy a una pausa comercial, enseguida retornamos con más de Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Estados Unidos ofrece $50 millones por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, de terrorismo, una recompensa récord que iguala a la de Osama Bin Laden. Y esto, según algunos analistas, reaviva rumores sobre una posible operación militar en Venezuela para poder arrestarlo. Lo hemos puesto sobre la mesa de debate, ya estamos llegando a las conclusiones del programa Ángulo, 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Voy a empezar con Alberto, adelante. Bueno, Ruth, la situación lo que demuestra tanto en relación con el tema de la recompensa y lo que pasa también en lo que está pasando en Ucrania, es que la política internacional no carece de reglas, sino que están por el suelo las reglas y predominan actitudes por parte de mandatarios que son mandatarios de actores estratégicos de orden mundial, actitudes reñidas con los grandes principios. Y predomina lo que se denomina el interés nacional primero, ¿no? Porque pensar que un presidente decide o puede decidir eventualmente, como lo ha hecho en Panamá, invadir para extraer a un delincuente, sí, bueno, el delincuente tiene que pagarlo, pero esto no puede ocurrir porque convierte el mundo en una jungla, en una ciudad sin semáforos. Y que un actor invada otro país para evitar que éste marche hacia una alianza, etcétera, más allá de las leyes o justificaciones geopolíticas, también vulnera. De manera que estamos en una situación no solamente de desorden internacional sin perspectivas, sino de problemas relativos con que cada actor preeminente haga lo que se le ocurra si ven que sus intereses nacionales están amenazados porque sus grandes capacidades se lo permitan. Y por otro lado, y con esto termino, el hecho de pensar que podría Estados Unidos intervenir, esto lleva a pensar que tampoco se ha hecho mucho en la región para trabajar sobre estos temas. Gracias, Alberto. Luis Quiñones, tiempo de sus conclusiones, en 1 minuto y medio también.
Bueno, en primer lugar, recordemos que nosotros hemos ido a sacar el cáncer de varios países, como lo hicimos en Panamá con Noriega, lo hicimos en Dominicana República, lo hicimos también en Irak, y francamente no nos quedamos con el territorio. No es el propósito de Estados Unidos de invadir, quedarnos con las tierras como está haciendo Rusia. O sea, lo que queremos es sacar, extirpar el cáncer que te está destruyendo ese país, sacarlos y dejarlos que ellos compongan el país, que ellos se arreglen el país y que lo levanten y que mejoren en todos puntos de vista. Recordemos que cuando Noriega estaba con el machete diciendo, amenazando que si Estados Unidos amenaza, les va a hacer esto y esto, basado en lo que estaba diciendo Maduro. Luego también recordemos lo que dijo Saddam Hussein, disparando un rifle al aire diciendo esta va a ser la madre de todas las batallas y que se van a arrepentir de venir. Una semana duró la guerra. Así que si Maduro está todavía con esta psicología errada que él puede parar y decidir y que va a parar todo esto, a la hora que entren las Fuerzas Armadas con todo lo que tiene, yo te aseguro que mucha gente del ejército venezolano se va a voltear porque no lo quieren, y lo que él cree que va a ser una gran historia donde él va a derrocar al mundo está muy equivocado. Que se recuerde el ejemplo tanto de Saddam como de Noriega, cómo resultaron. Así que mejor que tranquilo se vaya, que deje a la gente en paz, que Venezuela progrese, que salga adelante otra vez. Lo mismo le deseamos a los colombianos, ya que los dos países merecen salir más adelante de lo que pueden y que no sean oprimidos por estos payasos que están ahí pretendiendo ser líderes. Antonio Herrero, cierro con usted de su conclusión. Sí, ahí estoy completamente de acuerdo con Alberto cuando decía que hemos olvidado el arte de la dialéctica. Yo echo de menos aquellos gobernantes de los años 20, 30, incluso la Segunda Guerra Mundial, que antes de los conflictos negociaban y renegociaban y volvían a negociar. Es verdad que nos hemos encontrado ahora con una playa de dictadores, sin ir más lejos, el conductor de autobuses, encumbrados y que muchas veces pisotean a su propio pueblo. Pero también es verdad que si tú quieres ser respetado, tienes que respetar. Volviendo al tema de Maduro, que era el tema central de la entrevista, Estados Unidos no va a intervenir militarmente, estoy plenamente convencido de ello, ni ahora ni en un futuro. Intentará derrocarlo pues ahogando su economía e intentando que sus generales, ya di yo dos nombres antes, Diosdado y Vladimir Padrino, son dos de los peones fundamentales. Y para eso, pues, o bien incrementando, que alguien por ahí apostaba de subirlo a 250 millones la recompensa, o intentando que sea el propio ejército venezolano quien derroque a este dictador. Vamos a ir a una pausa comercial, enseguida volvemos. Esto es Ángulo. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en el programa Ángulo. Luis Quiñones, veterano de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, experto en asuntos de seguridad internacional y también director de la campaña de Donald Trump. Gracias por haber estado con nosotros, Luis. Siempre un gusto tenerlo. Un placer, gracias por invitarme. Gracias también a Antonio Herrero, experto en seguridad e inteligencia militar. Antonio, gracias. Muchísimas gracias, Rudy. Un saludo a todos tus televidentes. Gracias también el criterio de Alberto Hochenrotter, autor de La geopolítica nunca se fue. Gracias. Gracias por la invitación. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo del canal de las Américas NTN 24. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas. Enseguida más información.